Buenos días, Vicente, bienvenido al canal de televisión de Tendencias 21. Vamos a hablar del Centro de Simulación Computacional que acaba de crearse y del cual tú eres el director, para explicarnos algunos de sus aspectos. Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy contento de estar en este canal. Y pues nada, el Centro de Simulación Computacional es un centro que está construido un poco para integrar toda la parte de computación de alto rendimiento y de grandes simulaciones que se hacen en la Universidad Politécnica de Madrid y en universidades del entorno, porque tenemos grupos de otras universidades, además grupos relativamente grandes, un poco para hacer eso, estas grandes simulaciones, que es una nueva manera de hacer ciencia. ¿Puedes explicar para el público en general qué es una simulación? Bueno, una simulación básicamente es una serie de cálculos que emulan el comportamiento de un sistema, en principio complejo, que integran muchos datos experimentales, a veces son sistemas sociales, con lo cual tus datos pueden ser, de hecho, datos de los que normalmente uno parece que no se preocupa, uno parece que se preocupa por hacer una simulación de qué es lo que pasa en, no sé, la superficie del Sol, pero también es muy interesante lo que pasa en una sociedad cuando ocurren determinadas cosas, y entonces ahí tienes montones de integraciones de datos que van desde redes sociales hasta datos de sensores, y acabas teniendo pues, bueno, simulaciones que te pueden simular a lo mejor el comportamiento incluso de una ciudad ahora que está de moda, el tema de los smart cities y demás. Y vosotros habéis nacido con una clara vocación de servicio a la industria. ¿Cómo plasmáis esta vocación? Sí. O sea, realmente una de las cosas que queremos, por un lado estamos en la Universidad Politécnica de Madrid, que siempre ha tenido mucha relación con la industria, y por otro lado lo que también se observa es que el uso de tecnologías avanzadas de computación en la industria pues no es todo lo amplio que uno esperaría realmente, ¿no? Dada la utilidad del tema, ¿no? Entonces, por un lado tienes una división un tanto, bueno, no peculiar, pero bueno, es una división que existe, que es que básicamente las grandes empresas que sí que hacen simulaciones tradicionalmente, empresas por ejemplo petrolíferas o empresas de aeronáuticas, pues sí que tienen una tradición en el uso de computación de alto rendimiento para hacer sus simulaciones de lo que tengan que hacer, desde una reserva de petróleo, un yacimiento petrolífero, hasta, yo que sé, un avión ya no solo un ala, sino un avión prácticamente a escala completa, es realmente muy complicado. Pues ellos tienen una tradición. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando vas a pequeña y mediana empresa, porque pequeña y mediana empresa, pues bueno, pues por un lado sí que están las que han nacido a lo mejor como spin-off de una universidad o de un centro de investigación, que sí que tienen un know-how para saber cómo se usan esas cosas y cómo se usan de hecho los recursos que la universidad muchas veces pone a la industria, ¿vale? Pero por otro lado están estas pymes que muchas veces pueden mejorar sus productos y que a veces son productos nichos que son muy simulables desde el punto de vista que usas nuevas tecnologías y realmente puedes lograr un escalón por encima de tu competencia, ¿no? Mejorando tu producto, mejorando la facilidad con la que lo produces o sencillamente abaratándolo, pero es muy difícil que en estas empresas pues tengan primero suficientes recursos de cálculo para hacerlo y también el know-how, es decir, qué algoritmos, cómo diseñar esas cosas que ellos necesitan. ¿Vosotros sois algo más que una consultora? Sí, claro. Si antes somos un centro de investigación como tal, en nuestra relación con la industria lo que proveemos es investigación y know-how de cómo se usa pues nuevas metodologías de simulación, muchas veces de aspectos muy fundamentales para desarrollar finalmente un nuevo producto o un servicio. ¿Y en qué campos trabajáis además de la simulación? Bueno, o sea, nosotros estamos integrados de momento, digo porque es algo que sí que nos expandiremos, en 4 áreas fundamentales, ¿no? Un área fundamental es la de simulación tradicional, simulación numérica compleja, con dinámica de fluidos, este tipo de simulaciones, pero ahora estamos integrando toda la parte de Big Data y análisis de datos masivos. También técnicas muy avanzadas de visualización y de análisis de datos a través de la visualización. Luego tenemos otra área que es más de fundamentos algorítmicos, que incluye incluso métodos un tanto, bueno, vamos a decir, exóticos, ¿no? Como es estudios de computación cuántica. Es decir, o sea, ahora mismo
se da, bueno, no la paradoja, pero las tecnologías cuánticas están un poco en el candelero. Hay tecnologías que están claramente ya en desarrollo y que tienen una aplicación clara ya en la sociedad y en la industria, por ejemplo, los temas de criptografía cuántica. Ya tienes productos en el mercado, puedes usarlas si quieres. Tiene un montón de dificultades y un montón de cosas que uno tiene que ir resolviendo, ¿no? Pero más recientemente pues empieza a haber desarrollos en términos de computación cuántica que tienen una capacidad de poder ser aplicables a corto plazo relativamente grandes. Uno no lo sabe nunca, ¿no? Es decir, porque estas cosas, me estoy refiriendo ahora en concreto a los ordenadores de D-Wave. Los ordenadores de D-Wave todavía están un poco en duda, ¿no? ¿Son realmente ordenadores cuánticos o no? No son realmente cuánticos, es un tipo de computación, se llama computación cuántica adiabática. La computación cuántica adiabática es formalmente equivalente a la computación cuántica, digamos, tradicional en vía de puertas hechas con tus qubits y tus historias. Pero la implementación de D-Wave hay todavía sus dudas, ¿no? Si realmente implementa, digamos, todos los principios físicos básicos que debería de tener para ser considerado una computación cuántica completa. En cualquier caso, ellos tienen una máquina, están vendiendo, salen en la prensa, es decir, Google ha invertido en ellos, y bueno, pues si es cierto lo que dicen y si es cierto el potencial de escalabilidad que tiene, de tratar problemas cada vez más y más grandes, pues bueno, pues te encuentras con que tiene una máquina que básicamente es capaz de resolver problemas de optimización, y los problemas de optimización están por todas partes, ¿no? Pues como ninguna máquina clásica podría esperar. Entonces, bueno, si esto es así... Pero vosotros trabajáis en dos líneas, en criptografía cuántica por una parte y en computación cuántica. ¿Qué estáis aportando en ambos campos? Bueno, en criptografía cuántica estamos aportando todavía, sobre todo la parte de integración en redes y también la parte de una parte que se llama el destilado de claves, que es la fase final cuando has pasado ya todos los qubits y tienes que sacar de ahí lo que es la clave secreta final. Trabajamos en esos aspectos y luego en parte de computación cuántica se trabaja en computación cuántica topológica, e incluso en cosas un tanto exóticas, evidentemente muy a largo plazo, es decir, son artículos de investigación, ¿no?, sobre inteligencia artificial cuántica, e incluso, bueno, y también estamos trabajando en estos aspectos, lo que podría ser, digamos, el software que podría ejecutarse en estas máquinas de D-Wave, es decir, cómo coger un problema de optimización y traducirlo de manera que lo puedas implementar en la máquina de D-Wave y ver si eso realmente saca una ventaja sobre la clásica o no. Eso. Y cuando habláis de inteligencia artificial cuántica, ¿cómo podríamos explicarlo? Bueno, son nuevos algoritmos. Modelizas un agente con unas determinadas características y la manera de modelizarlo, si lo haces utilizando lo que es física cuántica para modelizar ese proceso, pues te encuentras que, por ejemplo, ganas del orden, una velocidad adicional del orden de raíz de n sobre el proceso clásico habitual. Mira, puede haber una contradicción entre, por una parte, desarrollar criptografía cuántica y por otra, perseguir el ordenador cuántico, que es la amenaza que tiene la criptografía cuántica. No, en realidad si tienes ordenadores cuánticos rompes la criptografía clásica, con lo cual vendes mucha más criptografía cuántica. Sí. No, la criptografía cuántica no la rompe el ordenador. No la rompe el ordenador cuántico. Mira, ¿y qué aplicaciones tenéis previstas o que habéis realizado que puedan servir de referencia en vuestro trabajo? Bueno, pues se han hecho muchas simulaciones, ya digo, para dinámica, utilizando dinámica de fluidos y tal, para aviación, también para compañías petrolíferas, también para compañías médicas, o sea, simuladores, por ejemplo, de cirugía, pues ese tipo de cosas. También para informática gráfica directamente, tú haces una película, necesitas una buena simulación de cómo se mueven las cosas, para que los objetos sean realistas. En particular, una cosa especialmente delicada es cómo se mueve la ropa, ¿no? Es decir, hacer ese movimiento, digamos, realista, simularlo de manera realista, ¿no?, y eficiente. De manera eficiente es complejo, y entonces pues, uno de los grupos que integran el centro pues se preocupa de hacer simulaciones a nivel de hebra, es decir, coges un trozo de tela, ¿no?, simulas cómo se mueve cada hebra y cómo se rasgan o cómo se mueven cuando caen sobre un objeto, y claro, ese estilo, o cómo, por ejemplo,
usar impresión 3D para obtener algo que tiene flexibilidad allí donde debe tenerla, con lo cual tú imprimes un objeto, puede ser un juguete, puede ser unas zapatillas, puede ser que es flexible allí donde debe serlo y no donde no debe serlo, y usando una mínima cantidad de material y todo ese tipo de cosas. También trabajáis en el área cerebral en vuestras investigaciones. Sí, ciertamente hay una cosa, es la computación neuromórfica, es computación un poco simulando los circuitos cerebrales, es una manera de aumentar las capacidades de la computación clásica o tradicional, que se está acercando peligrosamente un poco a sus límites, ¿no? Con la ley de Moore y demás. De ahí también el interés un poco de la computación cuántica. Y también hemos trabajado en el proyecto del cerebro humano, en particular en la parte de lo que es análisis de datos y visualización. En visualización hemos hecho pues, muchos algoritmos realmente para representar las grandes cantidades de información que salen de un proceso de simulación de cerebro humano. Es decir, ahí hay un problema, de hecho, de interpretar los datos y de cómo, además, controlar una simulación que puede requerir tantos recursos que, como te estés equivocando de si la simulación que realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, puedes tirar montones de recursos, con lo cual necesitas un poco lo que es visualización, que se llama in situ, es decir, según vas generando esos datos, necesitas un poco visualizarlo, ver si esa simulación va yendo bien, está dando un poco... va por el camino que tú quieres que vaya y dirigirla un poco. Mira, y una última pregunta, vuestras relaciones con la industria, ¿cómo desde una empresa universitaria, cómo se establece ese puente con la industria para ofrecerle vuestros servicios y vuestros desarrollos? Pues básicamente es hablar con los investigadores e intentar establecer un proyecto. El proyecto puede ser, bueno, hay muchas vías de financiación, mecanismos tipo CDTI o proyectos de investigación, si es algo a más largo plazo, o incluso proyectos de aplicación, que puede ser sencillamente un contrato con la misma empresa. Es decir, hay una variedad importante de maneras de hacerlo. Pues Vicente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y por otro lado, lo que también se observa es que el uso de tecnologías avanzadas de computación en la industria pues no es todo lo amplio que uno esperaría realmente, ¿no? Dada la utilidad del tema, ¿no? Entonces, por un lado tienes una división un tanto, bueno, no peculiar, pero bueno, es una división que existe, que es que básicamente las grandes empresas que sí que hacen simulaciones tradicionalmente, empresas por ejemplo petrolíferas o empresas de aeronáuticas, pues sí que tienen una tradición en el uso. Y pues nada, el Centro de Simulación Computacional es un centro que está construido un poco para integrar toda la parte de computación de alto rendimiento y de grandes simulaciones que se hacen en la Universidad Politécnica de Madrid y en universidades del entorno, porque tenemos grupos de otras universidades, además grupos relativamente grandes, un poco para hacer eso, estas grandes simulaciones, que es una nueva manera de hacer ciencia. ¿Puedes explicar para el público en general qué es una simulación? Bueno, una simulación básicamente es una serie de cálculos que emulan el comportamiento de un sistema, en principio complejo, que integran muchos datos experimentales, a veces son sistemas sociales, con lo cual tus datos pueden ser, de hecho, datos de los que normalmente uno parece que no se preocupa, uno parece que se preocupa por hacer una simulación de qué es lo que pasa en, no sé, la superficie del Sol, pero también es muy interesante lo que pasa en una sociedad cuando ocurren determinadas cosas, y entonces ahí tienes montones de integraciones de datos que van desde redes sociales hasta datos de sensores, y acabas teniendo pues, bueno, simulaciones que te pueden simular a lo mejor el comportamiento incluso de una ciudad ahora que está de moda, el tema de los smart cities y demás. Y vosotros habéis nacido con una clara vocación de servicio a la industria. ¿Cómo plasmáis esta vocación? Sí. O sea, realmente una de las cosas que queremos, por un lado estamos en la Universidad Politécnica de Madrid, que siempre ha tenido mucha relación con la industria. Buenos días, Vicente, bienvenido al canal de televisión de Tendencias 21. Vamos a hablar del Centro de Simulación Computacional que acaba de crearse y del cual tú eres el director, para explicarnos algunos de sus aspectos.
Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy contento de estar en este canal.